Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar organiza una fiesta sorpresa llena de emociones para celebrar el cumpleaños de Yamur. No te imaginas quiénes estuvieron presentes. En una noche llena de sorpresas, emociones y momentos inolvidables, Bar decidió hacer algo realmente especial para Yamur. La joven celebraba su cumpleaños y, en lugar de un festejo íntimo, Bar quiso demostrar cuánto significa Yamur para él. Reunió a todos sus amigos más cercanos y organizó una fiesta sorpresa que se convirtió rápidamente en el evento del mes entre las celebridades locales. Todo comenzó hace semanas, cuando Bar, conocido por ser reservado con su vida privada, empezó a planear cada detalle. Desde el lugar del evento, una lujosa terraza en el corazón de Estambul con una vista panorámica espectacular, hasta la selección de los invitados, todo fue pensado cuidadosamente. Quiero que Yamur recuerde esta noche para siempre, confesó Bar a un amigo cercano durante los preparativos. La fiesta comenzó con luces suaves, música en vivo y una decoración elegante en tonos dorados y blancos, los colores favoritos de Yamur. Cuando ella entró al lugar, todos gritaron, sorpresa, y las cámaras captaron el momento exacto en que sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. No puedo creer que hayas hecho todo esto por mí, dijo Yamur abrazando a Bar, visiblemente emocionada. Entre los invitados estaban varias figuras conocidas del mundo del entretenimiento. La influencer Melis Kaya, el actor Kerem Almsoy y la cantante Derya Aras fueron algunos de los rostros reconocidos que se dejaron ver en la celebración. Melis comentó, Bar realmente se lució. Esta fiesta fue una de las más lindas a las que he asistido. Y Yamur, simplemente deslumbrante. Durante la noche, hubo un momento especial cuando Bar tomó el micrófono y dedicó unas palabras a Yamur frente a todos, eres la persona más importante de mi vida. Verte sonreído y hace que todo valga la pena. El ambiente se llenó de aplausos y emoción, mientras Yamur, con los ojos brillantes, respondía, tú haces que cada día sea especial, pero hoy te pasaste. Los rumores de un posible compromiso comenzaron a circular cuando varios invitados notaron que Yamur llevaba un anillo nuevo en su mano derecha. Sin embargo, ni Bar ni ella quisieron comentar al respecto. Hoy solo quiero disfrutar. Lo demás puede esperar, dijo Yamur con una sonrisa cómplice. Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando la cantante Derya Aras tomó el escenario improvisado y le dedicó una canción especial a la cumpleañera. Yamur es una amiga increíble, y esta noche merece todo lo mejor, dijo antes de comenzar a cantar. La canción fue acompañada por fuegos artificiales que iluminaron el cielo, cerrando el evento con broche de oro. Después de la emotiva interpretación de Derya Aras, los invitados se trasladaron a una zona chill out decorada con cojines de terciopelo, luces tenues y velas aromáticas, donde pudieron conversar y disfrutar de una selección de cócteles artesanales especialmente creados para la ocasión. Cada bebida llevaba el nombre de un momento significativo en la historia de Bar y Yamur, lo que añadía un toque muy personal a la velada. Los camareros, vestidos con uniformes en blanco y dorado, servían pequeñas delicias de la cocina mediterránea moderna, desde tapas de salmón con aguacate hasta mini brochetas de cordero al romero. El pastel de cumpleaños fue otro punto alto de la noche, una impresionante obra de arte de 3 pisos, cubierta de flores naturales comestibles y rellena de crema de maracuyá. Cuando llegó el momento de soplar las velas, todos se reunieron a su alrededor coreando su nombre. Yamur cerró los ojos por un instante, pidió un deseo en silencio y, entre aplausos, sopló con fuerza. La música cambió a un ritmo más animado y pronto todos estaban en la pista de baile. La atmósfera era mágica. Desde la terraza se veía toda la ciudad iluminada, como si Estambul también celebrara a Yamur. La brisa del Bósforo acariciaba suavemente a los asistentes, y el DJ, un reconocido artista local, mezclaba canciones actuales con clásicos turcos que hacían cantar a todos con entusiasmo. No faltaron los selfies, los videos en redes sociales y los brindis espontáneos. A medida que avanzaba la noche, los momentos especiales seguían sumándose. Bar había preparado un video sorpresa, una recopilación de clips y fotos de momentos compartidos con Yamur, desde sus primeras citas hasta viajes inolvidables. El video fue proyectado en una de las paredes del lugar, acompañado por una canción que él mismo compuso y grabó en secreto. Al finalizar el video, Yamur, visiblemente conmovida, se levantó y lo besó tiernamente mientras los invitados aplaudían con entusiasmo. Más tarde,
un dron voló sobre la terraza con una pancarta luminosa que decía, «Feliz cumpleaños, Yamur. Te amo». El gesto dejó sin palabras a la homenajeada, quien no pudo contener las lágrimas. «Nunca imaginé algo así», dijo entre sollozos de alegría. Entre los asistentes se podía percibir un ambiente de admiración no solo por la dedicación de Bar, sino también por la conexión auténtica que la pareja irradiaba. La velada continuó con una presentación sorpresa del grupo de danza moderna Ritmo Estambul, quienes ofrecieron una coreografía creada especialmente para la ocasión, fusionando danza contemporánea con elementos de folclore turco. Cerca de las 3 de la madrugada, los invitados comenzaron a despedirse lentamente, pero los más cercanos se quedaron para compartir un desayuno al estilo turco, simit, menemen, queso beyaz peynir, olivas negras y té recién hecho. Yamur agradeció personalmente a cada uno por su presencia y los abrazó con calidez. «No tengo palabras para describir lo que siento. Este cumpleaños ha superado todos mis sueños», decía una y otra vez. En redes sociales, el evento se volvió viral. El hashtag #CumpleYamur se posicionó en las tendencias en Turquía durante más de 24 horas. Los usuarios compartían fotos, mensajes y admiración por la pareja. Algunos especulaban sobre el significado del anillo, otros simplemente comentaban la elegancia del evento y la autenticidad de las emociones. Al día siguiente, varios medios de comunicación hablaron de la fiesta como el evento social del año. Algunos titulares decían, «Bar y Yamur, una historia de amor que inspira, romance, lujo y emociones, así fue la noche mágica de Yamur». En una breve entrevista telefónica con un programa matutino, Bar declaró, «No fue solo una fiesta. Fue una manera de decirle cuánto la amo, sin palabras». Mientras tanto, Yamur publicó una foto de ella y Bar abrazados bajo las luces, acompañada del mensaje, «Gracias por regalarme una noche que viviré en mi corazón por siempre». Los comentarios no se hicieron esperar, con miles de seguidores felicitándola y enviando buenos deseos. A pesar de todo el revuelo, Bar y Yamur decidieron tomarse unos días para sí mismos. Se fueron de viaje a la costa del mar Egeo, buscando desconectarse de las cámaras y simplemente disfrutar el uno del otro. En una historia breve desde un pequeño muelle en Bodrum, Yamur escribió, «Aquí, sin ruido, solo nosotros. Gracias, vida». Las imágenes de aquel viaje, aunque pocas, mostraban una pareja profundamente unida, lejos del bullicio, con miradas cómplices y risas sinceras. Aunque los seguidores esperaban ansiosamente alguna confirmación sobre un posible compromiso, la pareja mantenía la discreción, alimentando la curiosidad pero priorizando su intimidad. Lo que sí quedó claro para todos es que Bar y Yamur no solo forman una pareja admirada, sino también un símbolo de amor genuino y cuidado mutuo. Esa noche de cumpleaños no solo celebró un año más de vida, sino una relación construida con dedicación, detalles y emociones sinceras. Fue un recordatorio de que, a veces, los gestos más grandes vienen del corazón y no necesitan palabras. Y mientras las luces de la fiesta se apagaban lentamente, una cosa era segura, esa noche mágica en Estambul viviría para siempre en los corazones de quienes la presenciaron, y sobre todo, en el de Yamur. ¿Qué opinas tú sobre esta gran sorpresa? ¿Crees que se viene una boda pronto? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima.